Rosario Cárdenas Tintaya. Artista plástica egresada de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Siguió estudios de ingeniería industrial que nunca terminó. Ha participado en diversas muestras de pintura, caricatura, escultura y joyería. La pintora y escritora arequipeña resultó la ganadora del segundo premio de novela breve Cámara Peruana del libro con la novela El Amante, la que presentó bajo el seudónimo de Alfonsina. Actualmente trabaja como caricaturista en el diario Noticias de Arequipa. El Amante. Narrativa peruana. Autor Rosario Cárdenas Tintaya. Editor Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Fondo Editorial 2010. Largo 90 páginas. Su reseña fue por Oswaldo Reynoso. Señala que la obra de Cárdenas está bien elaborada. Asimismo, destacó que la autora utilizó peruanismos que han sido cuidadosamente aplicados en la narrativa de la novela. La escritora ha empleado términos propios de Arequipa, sin ocasionar el abuso de los mismos. Todos los lectores podrán comprender con facilidad la trama de la historia. Este libro vale la pena ser leído. Príncipe Negro es una novela de adoración imaginaria hacia un presunto amante por parte de una mujer vinculada al mundo de las letras. Por esa razón, ciertas frases aparentemente excesivas se justifican por el delirio de esta idolatría, y es oscura porque el objeto de dicha obsesión es su víctima. El nivel fantástico en el que la novela se mueve reúne al amor y a la muerte, pero mezclados con un asesinato, en un tono que se podría calificar como lírico. La urdimbre de la trama se va entrelazando con episodios que vinculan a la protagonista con impulsos enfermizos que acabarán en una liberación que solo ella podrá tener. Las ambigüedades y sugerencias forman parte del enmadejado narrativo para ofrecernos un panorama de inestabilidades e incertidumbres en el que es difícil saber dónde termina la alucinación y dónde empieza la realidad. Príncipe Negro es una novela intensa, poblada de bellas imágenes en las que hay cabida para la reflexión, la poesía y el halo misterioso. Hermana de mi alma. Ante el indiscriminado abuso contra los indios en época virreinal, fueron muchos los que denunciaron dicha injusticia y humillación, y algunos de los que se levantaron en armas para defender a sus hermanos, como José Gabriel Condorcanqui y su compañera Micaela Bastidas, a quien esta novela rinde un noble tributo. Son las intrigas de la rebelión, los sacrificios y el hartazgo lo que alimentan sus páginas, cargadas de un sutil aliento de indignación, de coraje, en el que la traición precipita la caída de un patriótico levantamiento. Micaela es presentada con las cualidades que la caracterizan: firmeza y resolución, entrega sin límites a la causa revolucionaria y con la valentía que la induce a luchar en los momentos decisivos. Es ella la de mayor ímpetu, la que lidera y enfrenta los inconvenientes, la inspiradora de las mujeres de su pueblo y la que con mayor saña es ejecutada. Una oda al sacrificio por los ideales reivindicativos a la mujer que supo abogar por su libertad. Bueno, entonces iniciamos. Muy buenas tardes, estimada audiencia. Nosotras somos estudiantes de la Facultad de Educación de la especialidad primaria de la Universidad Nacional de San Agustín. Y el día de hoy estaremos entrevistando a una destacable figura de nuestro medio. Ella es Rosario Cárdenas Tintaya, quien posee una amplia trayectoria profesional. Ella es artista plástica, egresada de nuestra universidad. Asimismo, es caricaturista, es escultora, orfebre e instructora de los talleres de la UNSA. Adicionalmente, nuestra invitada
Ha participado en diferentes concursos. Recibió una mención honrosa en el concurso de poesía del semanario El Búho en el año 2018. En el 2010 fue la ganadora del premio Cámara Peruana del Libro de Novela Breve con la obra El Amante, entre otros. Doña Rosario, buenas tardes. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Buenas tardes, Ana Patricia. Buenas tardes con todas, chicas. Bueno, yo muy bien, como siempre. Gracias. Qué bien, un gusto. Iniciamos entonces con la entrevista. Como lo mencioné, usted es artista plástica. Pero, ¿cómo fueron en sí sus inicios en la literatura? ¿Cómo va usted introduciéndose en este mundo de las letras? Por favor, si pudiera comentarnos. Y claro que sí. Bueno, yo antes que ser artista plástica creo que he sido escritora. Mi profesión, yo he estudiado artes plásticas en la UNSA, ¿no? Entonces es mi profesión. Sin embargo, yo empecé a escribir cuando era muy pequeña, tendría entre 9 o 10 años, que yo empecé a escribir por una necesidad. No podría explicarlo exactamente. Tenía la necesidad de escribir, tenía que expresarme. Hay que tener en cuenta que en aquellas épocas pues no existía el internet, no existía mucha televisión, no existía casi nada pues. Y yo empecé a escribir, digamos, escondida, ya, o sea, no escribía para ningún público, todo lo que yo escribiera para mí. Y nunca me he detenido, la verdad. Empezaba a escribir así desde pequeña y escribía. Nunca había pensado tampoco en publicar, sino fue hasta que se presentó la oportunidad con la Cámara Peruana y ya, pues, y salió mi primera novela. Normalmente estoy escribiendo siempre, incluso más que pintar, me parece. Es un gusto tenerle aquí, doña Rosario. Mi pregunta sería, ¿qué escritor o qué escritores ha fluido en su trabajo como escritora? Bueno, Edith, no he influido directamente, pero sin embargo tengo dos referentes, dos escritores que a mí me han gustado toda la vida, desde la primera vez que he tenido contacto con ellos, con su obra, que son Julio Ramón Ribeiro y Juan Rulfo. Los dos son, para mí son lo máximo, a lo mejor. Ellos dos, después, no, lo que yo escribo no es que se parezca a lo que ellos escriben, tampoco creo que me influencien. Sin embargo, sí los considero mis escritores preferidos. Muy buenas tardes. Me da mucho gusto en conocerla, doña Rosario. Mi pregunta sería si usted planifica sus historias al detalle antes de escribir o las deja surgir al momento. Es una buena pregunta, Zulema. Bueno, yo tengo un método para escribir. Digamos, yo como estoy escribiendo continuamente, constantemente, cada día dedico una cantidad de tiempo para ir escribiendo más como un ejercicio, digamos, como para no perder la mano, no sé, bueno, digamos en pintura, para no perder la mano uno tiene que estar pintando y pintando constantemente. Entonces es lo mismo que yo hago cuando escribo. Cada día trato de escribir a veces así, digamos, lo que sale, pero cuando quiero escribir una novela, ahí sí es totalmente planificado. O sea, yo hago como un esqueleto. Tengo ya la idea en cómo se va a desarrollar más o menos, como un esqueleto, ¿no? Una estructura, ¿no? Cómo va a empezar, en qué se va a desarrollar y cuál va a ser el final. Y después es como que en base a esta estructura empiezo a desarrollarla. Esa es mi forma de escribir. Muy interesante lo que nos comenta doña Rosario. Y mi segunda pregunta sería, ¿cuánto tiempo actualmente le está dedicando a la escritura? Bueno, últimamente poco, muy poco. La verdad es que mis actividades se han incrementado tanto últimamente que no he podido, en todo este año he escrito muy poquito, muy poquito. Trato de llevar el hilo, ¿no? De no perderme, de agarrar otra vez, bueno, ya no hay antes escribía a mano, ¿no? Ahora agarrar el teclado, pues, y ponerme a escribir un poco.
lo normal, cuando todavía no tenía tantas actividades, que este año ha sido un año extraordinario para mí, que he tenido que hacer algunas cosas que otros años no hacía. Lo normal era tomar siquiera 2 horas al día, bueno, en la noche, 2 horas en el transcurso de la noche, digamos de 11 de la noche a 1 de la mañana, y tratar de mantener ese ritmo constante de lunes a sábado. Muy interesante con todo lo que usted nos cuenta. Más bien le iba a preguntar en cuanto a su libro El Amante y obra ganadora del segundo premio Cámara Peruana del libro de novela breve del año 2010, ¿cómo así llegó a ser editada y publicada por el Fondo Editorial de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega? Cuéntenos un poquito más de su experiencia, por favor. Ya, bueno, Daisy, gracias por tu pregunta. Mira, ahí ocurrió algo un poco extraño. Miren, como les digo, yo escribía para mí, yo no tenía la idea, como normalmente tienen los escritores, de escribir para publicar y para hacerse un nombre. La verdad es que yo no pensaba en eso. O sea, mi profesión era artista plástica y era lo que yo me pensaba dedicar toda la vida. Y bueno, sino que en esa época, pues, bueno, yo tenía un esposo que ya falleció hace más de 10 años, y él era un caricaturista muy conocido, y él estaba surgía, él empezó a ser reconocido, ya publicaba a nivel nacional, ¿no? Y entonces yo sentía como que estaba quedándome un poco relegada porque tenía que criar a mis hijos que eran muy pequeñitos. Y no podía pintar porque estaba dando de lactar a mi bebé que era pequeñito aún, y vi la única opción en salir adelante, de hacer algo extra, fue tomar lo que escribía. Entonces, ahí es que me presenté al concurso de la Cámara Peruana, o sea, preparé la novela. Ya había escrito novelas antes, pero no eran muy buenas, estaban ahí nomás, ¿no? Como quien dice, de ensayo. Entonces, escribí para la Cámara Peruana y, bueno, tuve la fortuna de salir ganadora. El premio de la Cámara Peruana incluía la publicación de la novela, aparte de un premio pecuniario. Y bueno, pues así es que ellos, la Cámara Peruana, es quien se encargaba de buscar un editor y de financiar toda la publicación. Así es que la publicación del libro era parte del premio. Y así fue como salió, ¿no? Esa primera novela, El Amante. Claro, fue una bonita experiencia para usted. Y entonces voy con otra pregunta. Hay preguntas que todas las personas tienen curiosidad, y es cómo y el por qué se presentó con el seudónimo de Alfonsina en su libro El Amante. Por Alfonsina Storni. Sí, bueno, hay alguna poesía de Alfonsina Storni que a mí me gustaba mucho. Hay una que es el último poema que ella escribe, que dice dientes de cofia, ay, no me acuerdo la verdad ahorita, que tú, nodriza mía, que la cobije. Bueno, y ¿qué pasa? Pues que es un poema muy sentido, algo así como de soledad. Y ese mismo poema lo toma, bueno, lo canta Mercedes Sosa en su canción Alfonsina y el mar, pero bueno, una versión de ese poema. Entonces, por ahí yo ya conocí a Alfonsina, leí su obra, es muy bonita la obra, muy interesante, ¿no? Y sobre todo su historia, ¿no? No sé si ustedes conocen a Alfonsina, quizás la conocen, bueno, ella se suicidó y ella siempre se sentía fea y tenía toda una historia, ¿no? Entonces eso a mí me impactaba mucho y por eso es que tomé su nombre como seudónimo. Gracias. Wow, excelente, Rosario. Es muy interesante saber el origen de su seudónimo, Alfonsina. Wow. Bueno, prosiguiendo con la siguiente pregunta. Con su reciente publicación de Hermana de mi alma, nombra usted y hace tributo a José Gabriel Condorcanqui y su compañera Micaela Bastidas. ¿Qué acontecimientos o hechos le inspiró para crear Hermana de mi alma? Bueno, Silvana, Hermana de mi alma no es una novela que nació, digamos, de mí escribirla.
Yo fui convocada el año pasado por la editorial Altazor, que buscó 12 escritores a nivel nacional para publicar una colección para el Bicentenario. Entonces, ellos ya tenían planificado esto, así es que la idea fue esta, cada escritor elegía un héroe y escribía sobre él. Es ficción, claro, es una ficción histórica, tiene una base histórica, y entonces eso fue como en octubre del año pasado que me convocaron. Entonces yo nunca había escrito antes una novela histórica. Me puse a investigar, realmente creo que la parte en que tuve que investigar fue mucho más larga en la que lo escribí. Bueno, sobre todo es de Micaela. A José Gabriel Condorcanqui, digamos que entra así de taquito, ¿no? Porque es su esposo. La figura importante es Micaela Bastidas. Yo me puse a investigar bastante de ella, realmente recién la conocí, yo no pensé que fuera una mujer tan interesante, tan común, que tuviera ese trasfondo, toda la historia. Bueno, pues entonces, después de haber investigado, yo ya escribí la novela, pero cuando yo tenía que dar el nombre del héroe que había escogido, ¿no? Del héroe patrio, y el nombre que yo di fue la novela basada en Micaela Bastidas. Muy interesante lo que nos cuenta. Muy buenas tardes. Mi pregunta sería, ¿cuál es su próximo proyecto? Bueno, Jaida, estoy escribiendo una novela. Bueno, no, es algo que se me ha ocurrido últimamente que es un poco como unos seres mitológicos, pero inventados por mí. Entonces, digamos, algo así como los dioses del Olimpo, pero inventados por mí. Es una novela un poco loca que estoy escribiendo. Quisiera que esa novela esté lista, bueno, el próximo año, definitivamente antes de febrero. Y ya, pues, si hay suerte, también publicarla. Muy interesante, sí. Bueno, la última pregunta que le haría sería que ¿alguna recomendación para los nuevos escritores? Y bueno, la recomendación que yo les diría es que no esperen a inspirarse, que la inspiración no existe. La idea, si uno quiere ser escritor, es la disciplina. Uno tiene que escribir y escribir y escribir, salga lo que salga, y solamente de esa manera va a lograr perfeccionarse, va a poder hacer una carrera en base de esto. Bueno, por lo menos en mi experiencia, ese sería la principal recomendación que les daría. Muchas gracias, escritora, docente y artista. Gracias por aceptar esta entrevista con nosotros. Esta entrevista consta de 7 estudiantes de la Facultad de Educación que por motivos personales una compañera no pudo estar presente. Pero le agradecemos de antemano que es grato tenerla presente aquí. Muchas gracias por aceptar esta entrevista. Gracias a ustedes, chicas, por haberme tenido en consideración. Muchas gracias nuevamente, doña Rosario, y hasta otra oportunidad. Gracias por la entrevista concedida. Muchas gracias, hasta luego.